en este intercambio con los medios entre legisladoras, legisladores y representantes de organizaciones de derechos humanos para conversar brevemente sobre el tema del arraigo y las discusiones que se están llevando sobre el tema aquí en la Cámara de Diputados. Me da mucho gusto saludarlos en lo personal. Yo soy Silvano Cantú, del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INSIDE, y junto con mis colegas Micaela Telepovska, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, presentamos el día de ayer, junto con otras organizaciones de derechos humanos, una propuesta de iniciativa de reforma al artículo 16 constitucional y otras disposiciones con el propósito de, número 1, eliminar el arraigo. La discusión que hemos venido sosteniendo los últimos 4 años desde la sociedad civil, en diálogo con la ONU y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido visibilizar no solamente los abusos que se dan en el marco del arraigo, sino el hecho que subrayamos de que el arraigo es en sí mismo el abuso. No estamos por la regulación, el matiz de la medida del arraigo, la reducción a arraigos light, arraiguitos, que a final de cuentas siguen siendo violaciones de derechos humanos. Por eso, en la propuesta de iniciativa de la sociedad civil que presentamos ayer a consideración de los diputados que integran la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva y la Comisión de Puntos Constitucionales, pedimos en primer lugar que se elimine la figura del arraigo. Segundo, que se establezcan en la Constitución medidas cautelares que respeten las normas que reconocen derechos humanos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y este es un punto importante porque no estamos solamente por la eliminación del arraigo y privar de todo tipo de herramienta al Ministerio Público para el éxito de la investigación penal. Queremos que haya un sistema de justicia efectivo que castigue a los delincuentes, particularmente la delincuencia organizada, con todo el rigor de la ley. Pero necesitamos que estas medidas estén acordes de manera irrestricta al marco de obligaciones de derechos humanos que establece nuestra Constitución. Tercer punto, exigimos que se elimine el artículo 11º transitorio del Decreto de Reforma Penal de 2008, en el cual se autoriza a las entidades federativas a tener su propio arraigo local. Hoy celebramos que el gobierno del Distrito Federal haya emitido un mensaje que debe ser leído por esta soberanía, por esta Cámara de Diputados, como un mensaje de avance en el consenso internacional, social y ahora también de los estados por la eliminación del arraigo. Hoy el jefe de gobierno anunció finalmente que se elimina el arraigo del Distrito Federal. Esperamos que sea un precedente fundamental en la eliminación del arraigo local que establece este artículo 11º transitorio. Y en cuarto lugar, la iniciativa que presentamos desde la sociedad civil demanda que se reconozca el pleno derecho a reclamar reparaciones integrales por parte de las víctimas de arraigo, todas aquellas personas que han sido sujetas a arraigo y que han recibido ya una sentencia absolutoria o cuyo caso ha meritado una recomendación de alguna de las comisiones de derechos humanos, para que en los términos de la Ley General de Víctimas puedan tener acceso a la restitución o compensación de los derechos que el arraigo les afectó. Esta iniciativa ha sido ya presentada en esta Cámara de Diputados, al menos por una decena de diputadas y diputados comprometidos con el respeto de los derechos humanos, comprometidos con la idea de que o tenemos un sistema acusatorio democrático, moderno, o nos quedamos con el arraigo y con los viejos vicios que lastran nuestro sistema de justicia y nos siguen dejando en esta situación de desamparo frente a la protección de la justicia. Felicito, y en nombre de las organizaciones que aquí estamos, saludamos el hecho de que la propuesta que hemos elaborado en la sociedad civil ha sido recogida y adoptada por estas y estos diputados comprometidos
y pues bueno, pues les dejamos la palabra para que nos comenten sobre este mensaje de apoyo y de solidaridad con la sociedad civil. Vamos a continuar muy brevemente con la exposición de lo que buscamos desde la sociedad civil por la eliminación del arraigo, y dejo la palabra a mi colega Micaela Telepovska de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Micaela Telepovska de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y gracias a Silvano por presentar la iniciativa. El punto clave que queremos enfatizar nosotros es que esta iniciativa y los argumentos y las exigencias que se plantean en esa están siendo sustentados por una investigación que la CMDPDH ha venido realizando desde hace más de 3 años, donde hemos logrado comprobar a través de investigación cualitativa y cuantitativa, documentando casos de violaciones de derechos humanos, que el arraigo no es ninguna otra cosa que una especie de pena preprocesal que se impone para poder investigar los delitos que se suponen que se hayan cometido. Perdón, esta es mi como primer conferencia de prensa, entonces estoy así. Sí. Sí, voy a pasarle el uso de la palabra a Rocío. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, colegas de los medios de comunicación, y también a las diputadas y a los diputados que nos acompañan esta tarde. Como ya han expresado mis colegas de las comisiones de organizaciones de derechos humanos, para nosotros hoy es un día importantísimo y fundamental. Primero, porque los diputados, que sabemos que también ha sido de su interés, pero también hacen eco de las propuestas que la sociedad civil está presentando sobre derechos humanos. Estamos pidiendo que los diputados puedan realmente llevar también la voz de la ciudadanía. Queremos la eliminación del arraigo, porque esto tiene que ser coherente con lo que ya se estableció en el artículo 1 constitucional, y también con lo que con la serie de recomendaciones que han emitido diferentes instrumentos internacionales de la ONU y de la OEA, así también como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que piden expresamente, entre otras de sus recomendaciones, entre otras de las sentencias, que se elimine el arraigo. Voy a dejar la palabra para dársela a los diputados y las diputadas que nos acompañan, pero antes de esto quiero decir que espero que se abra una consulta mucho más amplia, en la medida de lo posible, para poder realmente explicar a detalle por qué es importante la eliminación del arraigo. Ya se eliminó en otras entidades federativas y hoy fue anunciada en el Distrito Federal. Por lo tanto, creo que vamos avanzando y tenemos que ser acorde con lo que se va a establecer tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en lo que será el Programa Nacional de Derechos Humanos, así como lo que está establecido en el sistema penal acusatorio. Por lo tanto, les agradezco muchísimo y les dejo la palabra. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes a todas y a todos. Las diputadas y diputados que estamos aquí, entre otras y otros, nos hemos hecho cargo y hemos tomado como nuestra la iniciativa de las diferentes organizaciones de la sociedad civil en este punto tan importante de los derechos humanos. Y lo hacemos con toda la convicción que hemos manifestado desde hace tiempo, en el sentido de que esta figura es violatoria de todos los derechos humanos de las personas en este país y en todo el mundo. El proceso legislativo de las iniciativas que hubo de modificaciones al 16 constitucional
tiene ya una marcha en esta Cámara. Hay compañeras y compañeros aquí, algunos pertenecemos a la Comisión de Derechos Humanos, pero esto está en principio en la Comisión de Puntos Constitucionales. El compañero diputado Mejía, que es integrante de esa comisión, va a hacer algunos comentarios respecto de cómo está el asunto en esa comisión. Gracias, José Luis. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Como ustedes saben, el día martes se pretendía ya por la tarde votar el dictamen de arraigo, modificando el artículo 16 constitucional. Gracias a el impulso de varios diputados de diferentes partidos, logramos que se aplazara para el día de mañana a las 10 de la mañana. Pero este evento de hoy es muy importante porque organizaciones de la sociedad civil han decidido presentar una iniciativa de reforma a estos artículos para que se pueda tomar en cuenta. Y esta iniciativa la han suscrito la diputada Loretta Ortiz, la diputada Elena Tapia, el diputado Roberto López Suárez, el diputado José Luis Muñoz, el diputado Alfonso Durazo, aquí presente, el diputado Fernando Belauzarán, el diputado Francisco Coronato, el diputado Ricardo Monreal y su servidor Ricardo Mejía. Por la inmediatez, evidentemente esta iniciativa la refrendan más compañeros y compañeras diputadas, pero para nosotros era muy importante que antes de la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales haya una iniciativa de la sociedad civil. Nosotros hemos reprobado este procedimiento atropellado porque hay cuando menos 3 iniciativas en el tema, una de la diputada Aleida Alavés, otra del diputado Camarena del Partido Verde, otra de su servidor, donde planteamos lisa y llanamente derogar el arraigo. Aquí se ha abierto un falso debate, no hay arraigos buenos y arraigos malos, no hay fallas en el arraigo, como lo decía el compañero Silvano, el tema es no al arraigo, pero frente al tema de que esto puede entorpecer ciertas investigaciones, la propuesta que estamos haciendo nuestra de los grupos de la sociedad civil está ofreciendo una nueva alternativa, derogar el arraigo, pero establecer medidas cautelares que estén reconocidas en los tratados internacionales de derechos humanos. De esta manera se está abriendo una alternativa que no riñe con nuestra pretensión de derogar el arraigo, pero que también permite que haya mayor cuidado en investigaciones, pero siempre sujetándose a derechos humanos. Nosotros queremos que mañana se suspenda la discusión del dictamen y la Comisión de Puntos Constitucionales pueda revisar todas las iniciativas. Hemos cuestionado que haya iniciativas privilegiadas que se presentan unos días y a la semana ya viene el dictamen en sentido positivo, como fue la que presentaron algunos coordinadores parlamentarios y que es la que propone el mini arraigo, como lo han bautizado algunos, de 40 a 20 días. Entonces, básicamente con esto concluyo toda nuestra solidaridad y hacemos nuestra la iniciativa de la sociedad civil para derogar el arraigo. Buenas tardes, ya muy breve y simplemente para fijar la posición de las diputadas y diputados del PRD que suscribimos esta iniciativa. Para no ser reiterativa, lo central que nos lleva a suscribir esta iniciativa es que para el Partido de la Revolución Democrática, en su agenda de trabajo y en su convicción política, el arraigo debe desaparecer. No aceptamos las propuestas, la propuesta concretamente de reducir a 20 días el arraigo. Nos parece que es una manera de decir vamos a violar los derechos humanos, pero nada más un poquito, ¿verdad? Y creemos que la violación a los derechos humanos que sucede cotidianamente con esta figura debe desaparecer. Ese es el punto central de esta iniciativa, de estas
esta movilización de la sociedad civil y del vínculo que estamos estableciendo, como siempre lo hemos hecho, de la fracción parlamentaria del PRD y de los otros partidos que hoy están aquí presentes, con las organizaciones de la sociedad civil. Creemos que el día de ayer se aprobó la reforma a la ley de víctimas, en donde se habla la restitución del daño a las miles de personas que han sido afectadas por la guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico. Pero pensamos también que mientras siga existiendo esta figura de arraigo, se van a seguir cometiendo tropelías, se van a seguir cometiendo violaciones a los derechos de las personas, y va a ser un cuento de nunca acabar. Siempre vamos a tener miles de personas que van a estar o desaparecidas o violentadas en sus derechos. Tenemos que eliminar la figura y tenemos también que pensar, como ya se decía, en medidas cautelares que puedan ser contempladas en el Código Penal y que atiendan a aquellas situaciones de personas que se considere, según la ley, que deben ser investigadas. Sí, buenas tardes. Sí, el Partido del Trabajo igual nos sumamos a esta iniciativa que se está presentando por las organizaciones no gubernamentales. El problema del arraigo es que viola los derechos a la libertad y también el derecho a la presunción de inocencia. Son derechos fundamentales que, sobre pretexto de la seguridad o del mantener investigaciones judiciales puntuales, no se pueden violar. Y en esto no se admite negociación alguna. La iniciativa presentada por el PRI, que ya andaba disminuyendo o quiere disminuir los días de detención en el arraigo, es inaceptable. Incluso hay algunas peticiones presentadas a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente van a llegar a la Corte Interamericana, y se responsabilizaría al Estado mexicano por la violación de derechos fundamentales contenidos en los instrumentos que ha celebrado México, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros. La situación del arraigo es una cuestión que ya desde el sexenio pasado, incluso priistas como Sergio García Ramírez, presidente en su momento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que debería de abolirse. Gracias. Bueno, estamos ya en votación, pero aquí en atención a la compañera Claudia. Quería preguntarles en qué consisten las medidas cautelares, según los tratados. Les dejamos a Silvano, que es experto, porque luego nos van a mayoritear adentro. Pero pues todo lo que él diga nosotros lo reivindicamos. Muchas gracias. Absoluto respaldo. Ya, se nos fueron los legisladores, los hubiéramos arraigado aquí para tenerlos. A ver, sobre el tema de las medidas cautelares que tenemos en mente, hay varias experiencias exitosas que se están poniendo en marcha ya en diversos estados del país, que están contemplados, por ejemplo, en el Código Procesal del Estado de México y en Campeche, en donde se ha llevado con éxito, insisto, el mecanismo de localización georreferenciada satelital, que no es propiamente un brazalete electrónico, sino un dispositivo electrónico que la persona que está sujeta a una investigación debe llevar en un lugar que no sea visible, porque si no se le estigmatiza y tampoco funciona entonces la protección al derecho de presunción de inocencia, pero que puede ser llevado por esta persona a fin de que no salga de una cierta demarcación y se tenga control sobre los movimientos de la persona sin que ello la prive de libre ejercicio del derecho de libertad personal y libertad de tránsito, dos derechos que son frontalmente golpeados por el arraigo. Hay otras medidas, por ejemplo, que las personas vayan con cierta periodicidad a firmar ante las instancias de procuración de justicia para que también se tenga un cierto control, una supervisión de que la persona no está abandonando la demarcación, no se está sustrayendo de la acción de la justicia, y también la videograbación
de diligencias de investigación. Un gran problema que tenemos es que el arraigo sucede en la mayor opacidad. Entonces las personas son investigadas, entre comillas, en celdas o lugares que son inusitados, incluso cuarteles militares, hoteles, ¿no? Está ocurriendo esto hoy, en donde se han documentado no solo por ONG, sino también por organismos internacionales, hasta un 50% de casos de tortura, y esto porque no hay ningún tipo de control sobre las diligencias que se hacen. Una persona se arraiga para investigarla, lo cual ya es de por sí contrario al sentido común y al derecho penal democrático. Pero además no hay control sobre las diligencias de investigación que se hacen en situación de arraigo. O sea, nadie sabe qué le preguntan, qué tipo de prueba se presenta por la persona que está bajo arraigo. Es una caja negra, ¿no? Entonces, otra de las medidas cautelares es justamente esta, que se pueda videograbar y tener pleno acompañamiento de un defensor en las diligencias de investigación, sobre todo los interrogatorios que se libren en una situación de medida cautelar. Entonces, esas son justamente el tipo de medidas cautelares que tenemos en mente cuando proponemos que se elimine el arraigo y se le sustituya por medidas acordes con el bloque de constitucionalidad en derechos humanos. No sé si eso responde tu pregunta. Gracias, sí. Sin embargo, ustedes como organizaciones de derechos humanos, ¿tienen registro de personas que se hayan amparado, que hayan buscado el refugio después de haber sido lastimadas por el arraigo? Sí, por supuesto. Mira, de hecho, aprovecho para hacer el comercial. Hoy a las 5 de la tarde vamos a presentar un libro editado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, escrito por un servidor, Silvano Cantú, y también por Micaela Telepowska y Juan Carlos Gutiérrez, en donde documentamos cuál es el porcentaje de amparos solicitados frente a los otorgados por personas puestas en situación de arraigo. Estamos hablando de un porcentaje que es equivalente al del número de personas que son efectivamente condenadas después del arraigo, es decir, no supera el 3%, sobre todo considerando lo siguiente: el amparo, y este es uno de los puntos que nos hacen criticar frontalmente el arraigo, el amparo no funciona para el arraigo. Una persona que solicita vía amparo que se suspenda el acto de arraigo recibe algún tipo de actuación judicial después de que ya purgó la medida, porque los plazos judiciales para el amparo son muy dilatados. Entonces, realmente no está funcionando, y en los casos en donde sí se ha podido procesar y argumentar la solicitud de los quejosos en los amparos, lo que argumenta el Poder Judicial es que el arraigo no es una privación de la libertad, sino un acto de molestia. Digo, como si aquí cuando entras a la Cámara de Diputados te piden tu credencial, eso es un acto de molestia, pero no te quitan la libertad 80 días, ¿no? Entonces, la argumentación del Poder Judicial ha sido también deficiente, inconsistente, y no han aplicado, por ejemplo, una herramienta que nosotros hemos exhortado a los poderes judiciales locales y federal, que es el control difuso de convencionalidad. El control difuso, que surge a partir de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla y de la reforma del artículo 1 constitucional, es una obligación de oficio que todos los jueces deben hacer cuando emiten cualquier tipo de actuación, para que no haya ningún tipo de quebrantamiento con respecto a obligaciones que están en la Constitución y en los tratados. Aquí en este caso del arraigo, el Poder Judicial también ha fallado, porque no están aplicando el control difuso, porque siguen siendo unos meros sancionadores, validadores de las solicitudes de arraigo que le presenta el Ministerio Público, y no están haciendo el tránsito hacia un proceso acusatorio en donde el juez no solamente valida órdenes de arraigo, sino que supervisa que las medidas cautelares se libren con pleno respeto de los derechos humanos. El amparo no funciona para el arraigo. Pues gracias. Muy buenas tardes.